Buenas noches, estimados estudiantes de la carrera de Administración. Continuando con el desarrollo de la asignatura de Personal 2, dentro de este marco nos corresponde estudiar las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de Discapacidades. En esta segunda entrega debo de indicar a ustedes que esta ley efectivamente, en lo que respecta a la vinculación en el campo laboral, sí determina o se rige bajo principios de inclusión y de accesibilidad. Yo les he indicado ya de que efectivamente dentro de lo que es la inclusión laboral para personas con discapacidad, la ley indica, la ley manda a que en efecto las empresas, las instituciones, las organizaciones, sí, que tienen de 25 empleados en adelante, deben por cada 25 tener una persona con discapacidad. Es decir, la ley determina que el 4% de las personas que laboran en empresa deben ser personas con discapacidad. Pero esa discapacidad, esa contratación que debe efectuarse, sí, para personas con discapacidad, debe de considerar aspectos de diversidad, porque existe diversidad en la discapacidad, ¿verdad? Entonces, si la empresa tiene 100 empleados, por ejemplo, debe de contratar 4 con discapacidad, en alusión a los principios, en este caso, de equidad de género en primer lugar. Sí, deben ser tanto en igualdad de número hombres y mujeres, así como también debe existir diversidad en la discapacidad, es decir, debe de contratarse personas con discapacidad física, con personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad, en este caso, sensorial. ¿Sí? La empresa tiene que generar estos puestos, constituir estos puestos de trabajo para dar oportunidad a las personas con discapacidad en virtud del principio de inclusión. Ahora, no es que las personas con discapacidad tienen que adaptarse a las condiciones físicas o de infraestructura que tiene la institución. No, por el contrario, es la institución que tiene que garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad dentro de la dependencia de la institución. Es por ello que en el aspecto que tiene que ver con los servicios higiénicos, por ejemplo, debe de existir un servicio higiénico dentro de las consideraciones técnicas bajo normas INEN, ¿verdad? Que se establezca la existencia primero de ese servicio higiénico para uso de personas con discapacidad, con todas las condiciones, con toda la normativa INEN para su uso adecuado, que permita el acceso libre de las personas con discapacidad. Así como también deben de eliminarse todas las barreras existentes en la empresa, en la compañía, en la institución, ¿verdad? No pueden existir solamente escalinatas, sino que bien se establecen rampas o se comparten los espacios, escalinata versus rampas, tal y como observamos en la actualidad en distintas compañías e instituciones o centros médicos que así los mantienen. De allí, ¿verdad?, que la evaluación del desempeño de las personas con discapacidad, una vez contratada, pero sin olvidar que la ley, en este caso, existe una normativa para la inclusión de personas con discapacidad establecida en el Manual de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que tiene que ver con el proceso de selección de personas con discapacidad, donde esta normativa, este procedimiento determina pues que las personas con discapacidad debe de guardarse cierta circunstancia necesaria para el proceso. El proceso de la entrevista en especial o de pruebas deben estar sujetadas a las limitaciones que estos presentan. Una vez que ha transcurrido el proceso de selección que va con la entrevista de la persona con discapacidad, la ejecución
de pruebas técnicas, de pruebas psicométricas o de pruebas psicológicas, dependiendo de las circunstancias o de la limitación de personas con discapacidad, ya ha sido admitida por la empresa. Ya como tal, ya es parte de la empresa, pues consecuentemente tiene que sujetarse en igualdad de condiciones a sus compañeros. Esa igualdad de condiciones tiene que ver fundamentalmente en el acatamiento de las disposiciones dispuestas, 1, en el reglamento interno de trabajo, 2, en el reglamento de seguridad, higiene o salud, o en el plan mínimo de seguridad que la empresa debe de mantener. Porque recordemos que el hecho de que una persona tenga discapacidad no puede ser mirada ni con pena ni con lástima, ni tampoco esté exenta del cumplimiento de sus relaciones, de sus obligaciones laborales. ¿Sí? En ese sentido, nosotros, para asegurar el fiel cumplimiento, para asegurar el cumplimiento efectivo y asegurar un alto desempeño en el puesto de trabajo de la persona con discapacidad, es menester que ese puesto de trabajo esté debidamente estructurado. Es decir, que las funciones que hayamos determinado en ese puesto de trabajo permitan o posibiliten que la persona con discapacidad que lo va a ocupar lo pueda desempeñar de manera efectiva, de manera real y objetiva. Y eso va indiscutiblemente a posibilitar una adecuada evaluación. Hasta aquí la primera parte del video.